mi querido amigo, mi estimado hermano de la vida, que bueno, que quizá la persona que más le he roto los huevos en mi vida, la persona que más le rompí las bolas en mi vida, lo que demuestra un amor por la profesión y una calidad humana a la cual agradeceré siempre el señor, el doctor Juan Bautista Artiglione, mucho más que un médico. ¿Qué tal, querido? Seba, una alegría estar acá, verte. Bueno, para mí también pasó mucho tiempo, tuviste un año terrible, ¿el año más intenso como médico de tu vida o no? Sí, es el año más intenso. A ver, yo soy pediatra. Sí, claro. Y la pediatría no fue el foco de impacto, como fue los adultos o la gerontología y demás. Aún así, trabajando en un hospital público, en un hospital de la ciudad, Claro. fue muy complejo, mucho trabajo. Y en el ámbito médico, asistencial y extraasistencial, porque los proyectos de investigación, la docencia y demás, también hubo que reformularla completamente en torno a esto, así que fue un año muy complejo. O sea, al mismo tiempo que atendían los focos, estabas también informándote y teniendo que estar investigando como profesional de la salud, digo, sí. Era un doble trabajo, ¿no? Me imagino también pasándose información, digo, por las noches mirando, qué sé yo, leyendo papers, artículos y digamos, combatiendo durante el día. Absolutamente. Aparte, la verdad que si algo nos dimos cuenta es que de este virus sabíamos poco y nada. Claro. Y en el curso de ir descubriendo cuál era el genio de la enfermedad y cómo eran los mecanismos del virus, fuimos aprendiendo y fuimos leyendo permanentemente, actualizándonos, reportando nuestra experiencia, porque la verdad que hay que alimentar a la comunidad científica acerca de esto, pues fue y sigue siendo muy complejo. Todavía no está resuelto. Uh-huh. Sí, un año difícil, pero también un año en cierta medida que cobró mucho valor y mucha utilidad del accionar médico, ¿no? Donde la verdad que la relevancia de nuestras acciones, que siempre le damos un sentido concreto, claro, también lo tomó en esta circunstancia. De ese punto de vista es algo positivo, porque la verdad que pudimos... ¿Y qué vínculo tuvieron con el Estado? Digamos, que apoyo... ¿Notaste que se están cambiando algunas políticas? No, digamos, falta mucho por hacer. ¿En qué situación desde...? Dos cosas. Primero, yo trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sí. En el hospital, la verdad que no nos faltó nunca absolutamente nada en términos de recursos y gestión operativa para poder amortiguar lo mejor posible la pandemia. Independientemente de esto, hay un problema histórico en la medicina, sí, que, digamos, está muy mal valorizada, creo que social y económicamente, y eso se viene arrastrando en los últimos 40, 50 años y se siente y pesa cada vez más. Sin embargo, en el marco de la pandemia, la verdad que desde mi experiencia en un hospital público de Ciudad de Buenos Aires, se trabajó holgadamente, con mucho recurso humano y con todas las necesidades, digamos, operativas, de gestión y de insumos que hicieron falta en cada momento, de modo tal que no... Digamos, no hay una crítica, salvo la histórica, que sí, sigue claro, una inercia que ahora se nota cada vez más. Claro. Sobre todo porque es un punto donde se destacó, entre comillas, lo esencial o lo relevante del accionar médico, y seguimos con una histórica deuda compensatoria en un montón de aspectos. Pero al margen de eso, la verdad que trabajar tuvimos todos los recursos. Por supuesto que hablo de un centro de referencia como el que tengo el suelo de trabajar yo, ¿no? Estimo que no fue así en todos los lugares, pero en mi experiencia la verdad que no nos faltó absolutamente nada. Excelente. Yendo un poco al pasado, pues vamos a hablar un poco de artes marciales, de música, de cine, pero la vocación médica, las ganas de ser profesional de la salud, digo, con todo lo que implica el esfuerzo, el sacrificio que implica lo que hablábamos recién, de que es junto con la docencia, de los sectores más golpeados siempre. No es que uno dice, bueno, listo, esto va a ser una salida laboral excelente, digamos, tiene que tener muchísima vocación. ¿Cuándo se despertó esa vocación? ¿Es de familia? ¿Cómo? No, la verdad que no es de familia, porque en mi casa mis padres son filósofos y mi hermana es psicoanalista, con lo cual no hay médicos en mi familia. Desde chico me gustaron mucho las ciencias y las ciencias biológicas. Ah, está bien. Y también o sea, me gustaba, que estudiando en el colegio te llamaba la atención. Sí, la verdad que la química, en cierta medida la física y sobre todo la biología me gustaban muchísimo. Y también me gustaba mucho el trato con la gente y la situación empática de trabajar con gente. Y me di cuenta que la medicina, sin lugar a dudas, combinaba mis gustos, mis deseos. Y después, habiendo arrancado medicina, me di cuenta que lo que más satisfacía, lo que a mí me gustaba, sin lugar a dudas, es la pediatría, que es un universo aparte dentro de la medicina. Muy duro también. Muy duro, pero muy satisfactorio, Seba, también, ¿eh? Sí, siempre me contestás lo mismo cuando te digo lo mismo. Lo que pasa es que yo siempre me imagino los peores escenarios y, digamos, los escenarios que hay que transitar, pero la salud y los chicos, gracias al universo, a Dios y a todos los arquetipos míticos, existe gente que lo hace porque obviamente es fundamental, pero es, la verdad, qué sé yo, hay que tener, bueno, eso que vos decías, muchas veces el promedio 10 llega
y cuando tiene que atravesar una situación, cuelga Totalmente, y dice, no, listo, me hago dermatólogo, chao, un saludo, no sé, haré otra cosa. Entonces me parece que uno va también redescubriendo y refundando esa, digamos, la vocación, ¿no? Porque después viene el estudio y el estudio ya hay que pasar a otro estadio y después viene lo que es el día a día. Entonces digo, Sí, ¿no? Las totalmente. residencias. Se refunda, se resignifica y se descubre, se redescubre o se deja de descubrir porque, Sí, claro. a ver, sobre todo la formación de grado en medicina es una formación de mucha carga de información teórica, de muchísimo estudio, donde uno no ve lo que es la problemática del día a día del médico tratando con un paciente, con su familia, Sí, con personas con emociones, con sentimientos, con las experiencias propias de cada uno en el contexto de Bueno, enfermedad pero eso es ajena. fundamental, esto que está Eso es mencionando no fundamental. es un decorado No, de la información. es el eje de la profesión. Debe haber médicos extraordinarios que por ahí cojean un poco de lo teórico, pero que tienen esto en un punto superlativo Pero y por decís, supuesto. es un genio. Por Digamos, que supuesto. vos decís, pero es un genio, pero por ahí tiene que andar consultando, no sabe de memoria tal y cual, pero Sí. tiene esto que decís. Digo, Sí. ¿es el talento verdadero o no? Sí, a ver, hay cosas, es llamativo porque en la Facultad de Medicina uno no aprende a comunicar y creo que lo más importante en medicina es la comunicación. Sí. Comunicación efectiva y hacerlo bien. Y es muy, digamos, a veces nosotros hacemos ciertos ensayos en investigación en comunicación trabajando en el área biomédica, donde los mejores médicos para las pacientes y sus familias no son aquellos que tienen desempeño académico 10 y que tampoco tienen los más altos títulos dentro de la medicina, sino que son aquellos que generaron una relación empática con la familia, que fueron claros y que le dijeron Sí. qué es lo que tenía. Y en 2 minutos un padre, una madre, un chico te puede decir quién es buen médico para ellos y quién no. Entonces nosotros nos basamos muchísimo en eso. Por supuesto que si eso se acompaña de un estudio permanente, una Sí, formación claro. académica y de otros desarrollos, por supuesto que es el modelo, entre comillas, ideal. Pero te comentaba, a lo que decías antes, que la formación de grado es tan teórica y tan academicista muchas veces, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, donde hice mi carrera de medicina y donde sigo perteneciendo en ámbitos docentes, que está muy disociado con lo que después es la profesión médica. Y no es infrecuente que alumnos con un desempeño impecable, como buenos estudiantes academicistas, promedio de 10, acumuladores de sí. información, Ujú. y también capaces de interpretar situaciones clínicas complejas en el marco de un examen, pero no en la vida real, se encuentran en donde verdaderamente se aprende medicina, que es en la residencia, Claro. que son esos 4 o 5 años de entrenamiento en formación en servicio que son fundamentales. Creo que no se debería ejercer la medicina sin haber hecho una residencia, Ujú, literalmente. ujú, ujú. Se encuentran que no están aptos para la tarea, porque la verdad que lo de ellos es otra cosa. Entonces, Claro. como decías vos, entrar en la cancha, embarrarse un poco y meterse un poquito en lo que verdaderamente es la medicina y de qué se trata la medicina, Ujú. muchas veces hay que tomarse un colectivo a larga distancia entre lo que uno aprende en la facultad y Ujú. ve realmente en el día a día. Y en la formación no hay ¿tuviste alguna vez un docente que de alguna manera incorpore esto, la humanización de la profesión? Digo, Sí, más sí, allá sí. de no sé, qué sé yo, de la materia que daba hacer Sí. una cosa unicista y decirte, bueno, pero ustedes van a ser gente que va a hablar con gente. Digo, más allá de esto que estamos viendo en pizarrones y en cadáveres, hay gente del otro lado. Sí, la verdad que históricamente la medicina se basó mucho con los modelos de maestros, Claro. porque es algo que se aprende a pie de cama del paciente y uno está demostradísimo en la enseñanza de educación médica que uno replica modelos por lo general y uno va absorbiendo los modelos de la gente a la cual uno se enfrenta Sí, sí, en la sí. historia de la carrera, que se adecúan más a quien uno es y a quien uno quiere ser, por así decirlo. Ujú. Y si bien el sistema por defecto no te ofrece modelos, uno los va identificando en las distintas Claro. áreas y los va encontrando. En mi caso en particular tuve mucha suerte porque me encontré con mucha gente que sirvió como modelo y como maestro, en las cuales pude destacar todo tipo de habilidades comunicacionales, de empatía, de humanismo, habilidades académicas, científicas, de investigación, las cuales pude trabajar y compartir muchos Claro. espacios con esa gente, lo cual me siento absolutamente afortunado. El modelo de identificación y el maestro, Ujú. algo como lo que sucede en las artes marciales, es fundamental también en la medicina, porque es una ciencia práctica aplicada. Claro, Y el arte marcial claro, no es claro. ni más ni menos que una aplicación práctica de una destreza y una habilidad que se adquiere en un modelo de un maestro. Tengo acá tu libro, médico, Fisiología Pediátrica aplicada a la clínica. ¿Qué querría decir esto, de alguna manera? Lo hacemos simple. Sí. La fisiología es una de las primeras ciencias fundadas por el ser humano, muy pero muy Sí, antigua, sí. y trata acerca de cómo funcionan los organismos de los seres vivos. Ujú. La ¿Estamos fi- hablando de qué época? ¿Qué años? ¿Es la fisiología? Sí, claro. Oh, no. Por eso, Presocrático. ¿qué Sí. bien, perfecto. Sí, y después desde... O sea, conceptos descubiertos en ese momento siguen al día de hoy. A ver, tienen un valor histórico y romántico de cómo se interpretaban, pero el Ujú. afán por el conocimiento del funcionamiento del ser humano y de las entidades biológicos Sí. es tan antiguo casi que como la historia del Homo sapiens sapiens, por decirlo Sí. de alguna manera. Cobra mucha más vigencia
en la antigua Grecia con Cos e Hipócrates, Sí. que tomaron mucho de la filosofía jónica de la naturaleza. Al mismo tiempo sucedió también en Egipto, digamos, en países Y árabes digo, y y para demás. el tiempo y la antigüedad habían descubierto cosas que digo, que vos decís, no puedo creer cómo se dieron cuenta de esto, que hoy necesitamos instrumental y un Claro. marco teórico para poder charlarlo. Digo, ¿eran Er- bastante o estaban en cualquier cosa? No, estaban bastante. A ver, tenían muchas preguntas, lo cual es esencial para poder descubrir algo. Ujú. Y esas preguntas muchas veces encontraban respuestas a medida de lo que pasaba epocal y situacionalmente, y sobre todo con un empirismo absoluto. Ellos planteaban una hipótesis de que sucedía algo, probaban algo y si funcionaba, su hipótesis era cierta. Bien. Quizás no era necesariamente cierta y lo que funcionaba lo hacía por un mecanismo diferente al que ellos pensaron que Perfecto. funcionaba. Pero ahí era un empirismo que dominaba la escena porque la ciencia como tal nació muchísimo más adelante en la No historia. podían operar a nadie. No, lo hacían. ¿Operaban? Sí, se ha hecho. ¿Te a lo largo de la curaban? historia. Si te quebrabas, ¿te curaban? Había ciertas intervenciones. También la cirugía tiene una historia muy interesante. Sí. Pero había intervenciones que se fueron ganando en complejidad. Pero sí, había, por supuesto, procedimientos. Sobre todo, esto surge como en los grandes cambios y descubrimientos en la humanidad en los campos de batalla y en las guerras. Claro. Eso, la verdad, que habría que mantener los soldados vivos. Entonces, si mantienes un soldado vivo, bueno, repará esta pierna que está quebrada, cerrá este tórax abierto. Claro. Las cosas empezaron así. O sea, porque la historia de la humanidad está muy teñida de las guerras, la dominación, el poder, etcétera. Y en el marco de eso se inserta la medicina porque era una necesidad que el soldado esté mejor. Por Te así voy a decirlo. traer 2 ejemplos o 3 de la medicina en el cine y las series para ver qué podemos sacar de eso. ¿Vos te acordás al principio de Gladiador cuando le tienen que curar una herida terrible a Russell Crowe, que le pone una especie de... Como no existía, digamos, ningún Sí. tipo de ¿cómo se dice? Es como lo que descubrió este señor para que... ¿De antibiótico? Exactamente, Sí. le ponen como Alexander una cosa, Fleming. sí, exactamente, le ponen como una cosa, como si fuera una arenilla blanca para Claro. taparle, para detenerle la hemorragia, y Sí. eso genera una crosta y después finalmente se cura. Sí. Digamos, eso, digamos, así tapaban heridas de espada y todo, cauterizaban, te quemaban. ¿Qué hacían cuando tenías algún problema de esos? A ver, uno creería que el ser humano sabe que existen los microorganismos hace muchísimo Sí. tiempo, pero la realidad es que no. No. Pero se intuía por mucha evidencia histórica de que algo ahí andaba dando vueltas. Y muchas medidas de las que se hacían para prevenir no solamente la infección de las heridas, sino, por Sí. ejemplo, también la conservación de la carne de un animal cuando no existían los métodos de refrigeración, Sí. son estrategias que en forma indirecta, pero que empíricamente funcionaban, eran antimicrobianas. Por ejemplo, la cauterización en el campo de batalla de una herida, ¿sí? Con el calor, Ujú. que eso, digamos, o sea, por un lado, por una destrucción de los tejidos, favorecía claro. lo que se llama hemostasia, que es contener la hemorragia a expensas de un tremendo dolor Sí. y una flor de cicatriz Sí, posterior, sí, ¿no? sí. A expensas de eso lo lograba, y por otro lado generaba que ese medio ambiente donde el organismo abre sus puertas, sus compuertas a la inmenso ecosistema de gérmenes que nos Ujú, rodean, ujú. tampoco lo permitiese, por características de temperatura, de pH, etcétera, etcétera. De modo tal que eran intervenciones que, si bien reparaban tejidos de maneras extremadamente rústicas y operativas, y con un Ujú. costo muy alto, prevenían otras complicaciones. Obviamente no todas, porque las infecciones gravísimas están documentadas, Sí, claro. y las amputaciones sucesivas. De hecho, Ujú. los antiguos anatomistas, que para poder estudiar la anatomía humana robaban cuerpos, Ujú. morían de infecciones muy jóvenes porque Claro, no usaban guantes, claro. porque no daban cuenta de que un cadáver era el paradigma de un ecosistema lleno de microorganismos Sí, claro. patógenos, y frecuentemente se cortaban en el marco de las disecciones. Claro. Y esos cortes eran la puerta de entrada para los gérmenes que habitaban ese cadáver y morían, pero de unas tremendas infecciones. ¿Transfusión de sangre de qué época estamos hablando? ¿Finales del siglo XIX? Sí, acá hay un hecho histórico que fue en el Hospital Rawson Agote, fue un médico argentino, Ajá. fue el que primero lo hizo acá. Y es un evento histórico. El Hospital Rawson, que hoy en día es un hospital... Con fuelle, digamos, como Sí, con haciéndolo una la- bomba de presión, sí, digamos, sí. Hay que generar una presión para que la sangre circule de un lugar a Y otro. para ese entonces ya existían los grupos sanguíneos y se sabía que tenían que ser compatibles, o era medio a la que te criaste. No, había funciona- ciertos indicios de lo que llaman antígeno de superficie que podían compartirse o no, pero por supuesto con el tiempo se fue, digamos, puliendo mucho más la estrategia transfuncional. El descubrimiento es un poquito posterior de los grupos, etcétera. Por eso me llamaba la atención lo que mencionabas de Hipócrates y demás, porque uno ve de Nick y es tan primitivo todo lo que se trata, digamos, ves a la medicina a principios del siglo XX y es como si fuera
otro mundo, como una, digamos, conceptos y, digamos, cómo operan, cómo se manejan con, bueno, esto mismo, transfusiones o lo que es, y decís, bueno, ha evolucionado en 50 años, ya se convierte en otro universo totalmente distinto, ¿no? A pasos agigantados. Sí, esto quizás también esté relacionado por cuándo empezó la ciencia y el método científico, ¿no? De cuando empezó a conceptualizar la medicina como parte del universo científico y el método para ir descubriendo nuevas estrategias diagnósticas, terapéuticas, entidades, etcétera. Y eso no es tan antiguo como uno le gustaría. El pensamiento científico no es un pensamiento que sea natural o propio del ser humano, como el pensamiento religioso o el pensamiento místico, que son, sí, inherentes al ser humano. Bélico es una conducta, yo creo que es una conducta de dominación casi que también innata, pero no es parte de estos lenguajes o sistemas de interpretación naturales del ser humano. El mágico religioso es el clarísimo ejemplo de uno de ellos y no así el científico. Tal es así que la ausencia de pensamiento científico en la historia, en lo inherente del ser humano, hizo que existan las deidades y que se les den ofrendas y que porque la... ¿Vos decís que eso retrasó de alguna manera el crecimiento de la medicina en realidad, un poco? Claro, la ausencia de aparición concreta de la ciencia como tal, la asociación del causa-efecto, la generación de hipótesis y la contrastación de esas hipótesis empieza mucho más tarde en la historia de la ciencia y eso, como en la mayoría de las disciplinas médicas y no médicas, también retardó el avance. O sea, en los últimos 250 años hubo un avance científico-tecnológico que supera exponencialmente cualquiera de los que haya sucedido de ahí para atrás en el tiempo. Los cuerpos de hoy, de una persona de 50 años, una persona de 50 años hoy, una persona de 50 años en el año 85. La salud, ¿crees que es igual? ¿Crees que es la misma? ¿Crees que es peor hoy? ¿Crees que es mejor? A ver... Es poquito tiempo para que un organismo se adapte a un cambio. De hecho, es poquito tiempo... Debería ser igual, decís. Claro, a ver, lo que pasan muchas cosas. La más importante yo creo que es esta. Nuestro cuerpo, separado del cerebro, por así decirlo, está igual que hace 40.000 años cuando el Homo sapiens sapiens se definió como una especie dominante, que estaba acostumbrada a un hábito de vida que le propiciaba ciertas capacidades para poder afrontar un universo donde dominaba la escasez, la cacería y la adaptación a un medio hostil. El cerebro, en este contexto, se adelantó muchísimo evolutivamente al cuerpo. Y en este 40.000 años, que desde el punto de vista evolutivo es una chispita, un instante, se complejizó tanto la sociedad y la vida que el cuerpo no pudo adaptarse biológicamente a esto. La sobreoferta de estímulos permanentes, visuales, el estrés... La sobreoferta, vos pensás que tenemos un organismo que tolera muy bien o resiste muy bien que no aportemos determinadas cantidades de calorías o determinada cantidad de agua por mucho tiempo, pero no sabemos qué hacer con lo que sobra. Claro. Y lo que sobra, el organismo no sabe cómo manejarlo. Pero el cerebro y la complejidad social que devino con el cerebro del Homo sapiens sapiens hizo que se construya la sociedad como la que tenemos ahora, que cada vez haya mayor complejidad, mayor exigencia, un ritmo prácticamente insostenible que el cuerpo no aguanta. Claro. De 85 ahora eso encima aumentó muchísimo porque aumentaron las comunicaciones y el estrés y el ritmo de vida. La hiperconectividad. La hiperconectividad, entre otras variables, y es un cuerpo que sigue cada vez más desadaptado. Entonces, por supuesto que es, dejando de lado la pandemia que tenemos ahora, las causas históricas de muerte en este tributario es la afectación cardiovascular, infarto agudo de miocardio, etcétera, individuos en adultos jóvenes y hasta adultos mayores. Lo sedentario, el sobrepeso, digamos, las cosas que vos decís que provienen de una vida que es distinta, digamos, más alienada, más encerrada, claro, ¿no? Trabajo en mi casa, no me muevo, digo boludeces, pero que todo eso va afectando la salud mucho más. Es una especie de paradoja evolutiva, porque el cuerpo está desadaptado al ritmo de vida contemporáneo. Claro. Salvo que hagan medidas que permitan remediar a lo que este cuerpo está naturalmente adaptado, que es un estilo de vida donde el sedentarismo no existe como tal, sino que es la sistemática actividad física, y no porque los hombres que nos precedieron en la historia hayan sido runners, sino porque tenían que correr de un depredador y porque tenían que hacer un montón de actividad física que iba a migrar y sobrevivir. Sí, claro, y eso es la actividad física. Después, obviamente, eso y el deporte cambia muchísimo, ¿no? Pero estamos determinados biológicamente para eso. Entonces, el ser humano si es sedentario, le sobran cosas, hay cosas que no funcionan bien. La fisiología, y volviendo al tema está montada en nuestro organismo, que es el mismo de quien nos presidió hace 40 años. También el promedio de vida de esos tipos era mucho más corto. Claro, eran vidas muy duras, tremendamente hostiles. 30 años o menos. Otra cosa que tiene el ser humano diferente es que tiene el retraso puberal, digamos. La mayoría de los animales son, sexualmente maduros y tienen capacidad reproductiva. Es otra especie muy rápido, o sea, al año, 2 años, o a veces menos, o a veces un poco más.
faltan 9, 10, 12 o 15 años. Sí, claro. Eso permite, entre otras cosas, el desarrollo de la cultura, ¿no? El silencio puberal es una hipótesis biologicista que permite en este escenario el desarrollo de la cultura como no lo permiten otras especies, además de por otras Bien, razones, estábamos ¿no? hablando del libro, Fisiología Pediátrica aplicada a la clínica. Vos me decías todo esto de la fisiología. ¿Qué querría decir? ¿Por qué aplicada a la clínica? Te lo cuento. A ver. Dos cosas. Primero, que la fisiología, como te contaba, es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, y la fisiología médica, la del ser humano, pero con un sentido médico. O sea, porque la fisiología es muy extensa, es muy complejo cómo funciona todo el organismo. ¿Hay cosas que todavía no se entienden cómo funcionan? Muchísimas. Cerebro. Sí, entre otras. Hay cosas que se saben cada vez más y se saben cosas extraordinarias y avances extraordinarios, pero hay muchas que siguen siendo motivo de investigación y motivo de pregunta porque no se sabe por qué suceden. ¿El cerebro es lo más misterioso o hay algo más misterioso? Sí, el cerebro y cómo interacciona el cerebro con todo el resto de las funciones biológicas. Pero al margen de eso, entonces te comentaba que la fisiología médica es esa rama de la fisiología donde esta ciencia se dedica específicamente a aquellos aspectos de la fisiología que tienen utilidad para el médico que atiende pacientes o que eventualmente investiga en diversas áreas. Siempre hubo una tendencia histórica a estudiar la fisiología de los adultos y siempre el paradigma del modelo de estudio fue el adulto. Sí, claro. Desde los diagramas que hay. Todo. Entonces la fisiología pediátrica es un nicho vacío histórico. No solamente no tenía un libro de texto, sino que tampoco no tiene en español ni en inglés, y la investigación que se hace es muy poca. Y sin embargo, y llamativamente, creo que no hay momento en la vida de un individuo donde la fisiología sea tan fascinante y cambiante como durante el crecimiento y desarrollo que pasa desde la gestación hasta que el crecimiento culmina luego de la pubertad. Son 18 años de una transformación fisiológica de todo el sistema permanente, sí, claro, que no es la misma fisiología del adulto. Que ya es más instalada, digamos. Después ya uno tiene el cuerpo que tiene y listo. Claro, acá en los procesos o el complejo entrelazado conceptual de órganos y sistemas en un organismo que crece, se desarrolla y aprende, amerita una fisiología aparte, que es la que sucede. Claro. Entonces, años, 12, 13 años del desarrollo de esta obra que, digamos, si bien su proceso de escritura fue un tiempo mucho más corto, fue un tiempo de investigación y docencia muy largo para llegar a esto, donde ocupa un nicho vacío donde la fisiología pediátrica no tenía ese lugar. Y aplicado a la clínica justamente porque nosotros somos los que hacemos fisiología y también hacemos una rama práctica de la medicina, en mi caso la pediatría, que la fisiología sirve para los propósitos de entender escenarios clínicos. No solamente en un anecdotario intelectual de cómo funciona algo y tener la cocarda de saber que funciona eso así, sino que para que me sirva con mis pacientes. Porque la verdad que, a fin de cuentas, la mayoría de los médicos son médicos asistenciales de pacientes. Claro. Entonces, la aplicación clínica de la fisiología, que debe ser aclarada en un título cuando en realidad debería ser un concepto que en sí mismo casi que sería redundante para los médicos, intenta, digamos, transmitir desde el título de la obra que la fisiología que se desarrolla en este texto, además de desarrollarse en toda la infancia, está específicamente orientada a un montón de escenarios clínicos frecuentes en la pediatría, específicamente, y con aplicación, porque herramientas de los conocimientos que contiene ese libro se utilizan para entender innumerable cantidad de escenarios clínicos. Los chicos han cambiado con estos hábitos de la vida moderna, digamos, desde que vos empezaste a ejercer o mismo en la época de estudio a lo que son hoy. Digamos, ¿notás algún cambio? ¿Notás que, qué sé yo, te digo una pavada, pero hoy hay estrés en los chicos, hoy hay otro tipo de escenario que decís, esto tiene que ver con lo que son los hogares, con falta de juego o con otro tipo? Pasa. Sí, dejando de lado este año que fue un desastre para todo y dejamos de lado eso, dos cosas, la sobreexposición a pantallas, el sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Tenemos chicos con más sobrepeso que los que tenía que cuando nosotros éramos chicos. El problema nutricional de la infancia, y aún en un país como el nuestro, donde tiene muchísima pobreza y muchísimas digamos, malas condiciones de vida y socioeconómicas y demás, el problema nutricional es mucho más el sobrepeso, la obesidad y lo que se conoce como síndrome metabólico asociado a estas entidades que la desnutrición. Si bien la desnutrición sigue siendo un problema grave, en nuestro país cobró muchísima más vigencia estos años los niños obesos. Que eso se me ocurre, te molesto con esta pregunta porque uno, digo, desde la ignorancia, dice... Se me ocurre que es más difícil que un chico sea obeso que un adulto. Y digamos, y lamentablemente lo que está pasando es que esta ecuación se está invirtiendo. Ahora, hay que tener realmente una conducta, voy a decir, una conducta mala, digamos, crónica, como para llegar a un chico obeso o no. Sí, porque esto va de la mano de una mala alimentación familiar. Claro. Digamos, por lo general, y por supuesto que todas estas reglas tienen muchísimas excepciones, pero por lo general, las familias donde hay un niño obeso, los padres también son obesos, claro. Y hay una disrupción, una muy mala conducta alimentaria, un mal vínculo con la alimentación y por supuesto con lo que está todo en torno a la alimentación y la vida saludable en el núcleo familiar. Comer a deshoras, comer permanente entre comidas. Lo recibe y lo replica inercialmente, ¿no?
Si bien sucede, es excepcional. A ver, las causas que tienen un origen biológico que no esté relacionado a la sobreoferta calórica como causa de obesidad son pocas. Claro. Son muy pocas, ¿no? Herencia, predisposición a una Sí. cuestión metabólica que ya arrastra. Pero Digo, por eso, hay una claro. lista de causas, pero que en el total de casos corresponde por lejos a la minoría. Claro. Sino que esto es una alimentación poco saludable, el sedentarismo, en un núcleo familiar donde, digamos, se instala. Y hay que tener cuidado porque no solamente es culpar a la familia por los malos hábitos alimentarios. La pobreza y las malas condiciones socioeconómicas hacen que la malnutrición de una sobreoferta de hidratos de carbono y una escasa sobreoferta proteica, que atesora ácidos grasos por cómo funciona el metabolismo y demás, que conduce a la obesidad, pero no significa que ese chico esté nutrido de más, sino que es un malnutrido obeso. Que es la peor combinación. Es una combinación. Trajiste lo peor, claro. Bueno, eso es la pobreza hoy en día. La pobreza no es tan frecuente que veamos el chico que tiene una desnutrición grave, si bien también existe y si bien también se ve, sino que es una malnutrición gravísima con chicos obesos. Es una combinación nefasta. Se me ocurre también que los que tratan esto de nutrición infantil, es más difícil también controlar el tema cuando son chicos, digo, porque no hay una toma de conciencia, digo, más allá de que se pueda sentir bien o mal de cuestiones psicológicas, que también hay que acompañar, obviamente, se me ocurre que los hábitos alimenticios se te forman y, digamos, y quedan enquistados y es muy difícil, o si es difícil para un adulto con conciencia y sabiendo que está perjudicando su salud, en el caso de un chico debe ser complejísimo. Sí, claro, es muy complejo por varias razones. Primero porque hay, por variables fisiológicas del organismo del niño, edades a las cuales se atesoran determinado componente adiposo en el cuerpo, eso hace que un rebote depositario se sostenga durante el tiempo, con lo cual esa masa de adiposito que se creó en el tiempo después quedan en el resto de la vida. Independientemente de eso, también hay que asumir cierto grado de ignorancia digamos, de los médicos nuestra con respecto a esto que es nuevo. Claro. Y la verdad que, si bien cada vez está más puesto sobre relieve este problema, no hay una tradición histórica en la formación del pediatra, del médico en general, para asesorar y prevenir la alimentación saludable y la prevención del sobrepeso y obesidad. De hecho, es tan grave lo que se ve hoy en día que hay campañas nacionales y campañas mundiales de prevención de sobrepeso y obesidad, porque es un problema muy, muy grave. Y el problema grave que duele, porque por un lado, el obeso consume, el adulto obeso, una batería de medicaciones que sostiene algo enorme, enorme, pero es un problema de salud pública muy grande, porque para los países donde esto lo tiene que soportar salud pública es enorme, y ni hablar para el problema individual de la persona. Claro. Entonces, primero, es muy difícil trabajar sobre este punto porque no hay mucho conocimiento en el universo médico de cómo hacerlo. Hay poca tradición, pero es un problema emergente enorme y gravísimo. Excede la medicina, por otra parte. Ustedes agarran el problema, pero el problema no se genera, digamos, no nace en una cuestión de lo que sería el ámbito natural de la vida, donde un médico aparece y enfrenta en la primera línea. Vos ya te llega con toda una construcción sociocultural que es mucho más compleja. Muy compleja. A ver, muy compleja porque es compleja por muchas razones y en cada universo también es distinto. Pero excede la medicina no solamente porque no es un problema que pueda resolver un médico, sino también porque el abordaje es interdisciplinario necesariamente. Claro. Porque esto tiene que tener seguramente un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, con un asistente social, digamos, son trabajos en equipos interdisciplinarios porque son pacientes y familias muy difíciles de manejar, y ni hablar cuando esto está teñido por la pobreza, que hace que todo sea infinitamente más difícil y frustrante. Es curioso porque muchas veces se habla de que los kioscos de los colegios, ¿no?, deberían tener una oferta un poco más saludable, que me parece piola, pero uno se acuerda. Y vuelvo, por eso digo que evidentemente ha habido un cambio estructural muy fuerte que está asociado al desplazamiento, a la exclusión por millones de personas dentro de un sistema y la pobreza, el crecimiento de la pobreza sobre todo, porque el kiosco del colegio que teníamos vos y yo era un desastre, digamos, quiero decir, no es que nos vendían zanahorias y que el mundo empeoró, era un desastre. Naranjú, digo, las cosas más que... alfajores. No, pero sacado de la planta Springfield y con un poco de azúcar, digo, desastre, colorante, y sin embargo, y esto hay que decirlo, era ese caso lamentablemente excepcional, porque era pobre, personas que tenían que tolerar exclusión, chistes y pavadas, pero era el chico gordo, la chica gorda y fin, era como un personaje, digamos, ¿no? Entonces vos me decís, este crecimiento exponencial que ahora, digamos, sea no moneda corriente, pero muchísimo, lamentablemente, muchísimo más común, debe responder a un montón de cosas más allá del kiosco del colegio. Por supuesto. Eso voy. Sí, por supuesto. El kiosco no ayuda, pero la complejidad es mucho mayor y excede al kiosco. Pero no es cambiemos los kioscos porque había kioscos así y era... Los kioscos se están cambiando de cambiarlos porque, bueno, es lo único que falta, que encima tengas el kiosco del colegio o que en el comedor del colegio donde comen muchos chicos que no comen en su casa le dan alfajor de postre
postre y dan ciertas también alimentaciones que no Sí, son acordes. claro. Hay una campaña enorme en los últimos años para hacer comedores saludables, para eliminar todo esto, pero Sí. como vos bien observás, Eva, el problema no empieza ni termina En el kiosco colegio, ni en en el comedor. cumpleaños, ni en No. los chizos del cumpleaños. El problema es digamos, muchísimo más claro. grave, es un problema de salud pública, es un problema enorme de, digamos, conceptualización social y familiar de los núcleos familiares Sí. y sobre todo, digamos, como te contaba antes, la pobreza tiende a la obesidad y no porque les sobren la oferta calórica. No, desde ya. O sea, digamos, esto tiene que ver, vamos a redundar, pero es la idea social de que antes con la canasta familiar básica uno podía comprar alimentos que tenían mejor calidad, digamos, que podía Sí. haber variantes, que había cosas que no eran lujo y no había que, como pasa hoy con muchísimos trabajadores, que uno ve yendo del tren hasta el colectivo, hasta almorzando super pancho todo el año. Digamos. Entonces, Sí. bueno, ¿qué querés que te Totalmente, diga? Digo, totalmente. tiene que ver con eso. Sí, totalmente. Seba. Este libro es un libro que se lee, digamos, obviamente, en la comunidad médica, pero se consigue y se compra en lugares civiles. A ver, sobre todo las librerías que venden libros médicos son librerías médicas especializadas, que las hay muchísimas y ahora todas se pueden conseguir online. Así que estos libros no están en las librerías civiles clásicas, están en librerías médicas especializadas. El libro es una muy linda edición, por suerte. Sí, es una muy bonita edición. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo este libro? Ese libro, dedicado al libro, fueron 2 años. Pero como te contaba, es una síntesis de un trabajo de mucho más tiempo, de acumular y demás. ¿Y qué te llevó a hacerlo? Digamos, quiero decir, pues no todos los médicos deben hacer libros. Que me encanta la fisiología, me encanta la fisiología del niño. Me di cuenta que era un área o un territorio totalmente poco explorado. Y estando permanentemente en contacto con alumnos y residentes, me di cuenta que les faltaba, para entender un montón de situaciones clínicas, una normativa donde puedan entender cómo funciona el organismo del niño para poder pensar mejor a los pacientes. Y lo entendí como una necesidad también de la comunidad médica, que no puede ser que no tengamos un texto que puede ser mejorado, pero por supuesto ni hablar con el tiempo y demás. Es una primera edición, pero me di cuenta que faltaba mucho pensamiento fisiológico, que es, por así decirlo, el trampolín hacia entender clínicamente un paciente. Y no estaba. Y entonces, entre que me gusta escribir, me gusta leer muchísimo, me gusta investigar, bueno, y encontré esta área de desarrollo que conjugaba todo esto y vi que podía ser muy útil y necesaria, es que me encaminé en el proyecto.